Hola. Chicos, espero que se encuentren bien. Hoy, les traigo el Cap 15 de El renacer del clan más temido. En el Cap pasado, como se dieron cuenta, Mikoto llegó a confirmar algo que por lo que había visto era muy posible dado a las similitudes que había entre ambos rubios, el nombre de su amiga, Kusina Uzumaki. En la historia original, esto es algo que se deja claro que es de su conocimiento y hay un flashback donde se muestra viendo a Naruto. Pude haber hecho que fuera de esa forma y desde el principio conociera esto. Sin embargo, quise ser lo más fiel posible a la idea inicial y esto, que no se supiera mucho de él y ella no estuviera exenta de esto. Me interesé por quedarme en la idea original y así que pocos llegaran a conocer en realidad quiénes eran sus padres. En la historia original, se dice que su procedencia y demás se tiene bajo secreto, incluyendo su relación con el Kyuubi, pero sabemos que esto de ocultar las cosas no se dio, o al menos, esa donde se deja claro que era hijo del cuarto fue la única cosa que se mantuvo oculta como debería. En mi parecer no tiene mucho sentido. Sí, las características físicas de ambos eran demasiado similares para no llegar a pensar algo como esto y más teniendo en cuenta que en la aldea no se llegó a mostrarse a nadie más remotamente similar a ambos rubios. Si ya rumores sobre el Kyuubi se dieron quién sabe cómo, que por lo parecido que eran en sus características no llegaran a tener la idea, que no se comentara, no es algo que pueda pensar como algo que estuvo bien. Pues así fuera, algunos rumores de que era hijo del cuarto Hokage deberían de darse así perdiera la fuerza por conocer que era el Jinchuriki del Kyuubi. No obstante, esto no se dio y todos llegaron a conocer algo que se mantenía supuestamente bajo secreto y no se aclara nada de esto. En el fic, esto de comparar sus similitudes es algo que se va a tratar si no sea por todos los aldeanos. En el Cap pasado, hice alusión a quien pudo terminar dejando saber su estatus como Jinchuriki y esto es algo que se va a tratar más adelante en la historia. Es tanto así que el muy infeliz usara esto para su beneficio a raíz no solo de los acontecimientos actuales de la historia, sino que esto que va a pasar en los Caps siguientes. No estaría pensando en que pasara nada de esto. Es más adelante hablaré más sobre él porque no consiguió su objetivo, aunque creo que si han seguido la historia ya han de saberlo. Me he esforzado para que las respuestas a diferentes cosas estén en los Caps pasados, en los siguientes y así va a seguir siendo. Sea como sea, esa persona con relación a estos Caps, a lo que va a pasar en siguientes Cap y en particular en los exámenes Chunin, estará muy cerca de conseguir si bien no su objetivo por el cual hizo lo que hizo y lo que llevó a todo esto así no haya tenido una relación tan directa, pero sí su otro objetivo. Al menos, las cosas estarán de su lado y continuará trabajando para conseguir lo que desea. Bueno, no me adelantaré a algo que no he escrito aún. Toda esta parte se está acabando y podré enfocarme en su entrenamiento y, para el final de ello por cómo se dará por un tiempo dejar aún muy, pero muy sin sabor en el rubio. Los dejo, el renacer del clan más temido. Capítulo 15. Creencias, maldiciones y mal presentimiento. Desde que había conseguido el libro de repostería gracias al Hokage quien se lo había comprado en una de esas veces en la que había ido a la tienda, había estado practicando tanto como se le era posible para ser capaz de poder hacer esto lo mejor que podía. Sí, tenía algo pensado y esto más gracias a la niña rubia quien esa vez que estuvo en el parque compartiendo con ellos, le había dicho algo. De hecho, había pensado en el libro pensando un poco en esto. El rubio había puesto todo su empeño en aprenderlo, por esa razón mientras aprendía siempre hacía que sus compañeros le dieran su opinión sobre el avance que realizaba. Lastimosamente para el rubio sus compañeros habían desistido de querer continuar siendo sus críticos, pues todo lo que el rubio había preparado para que ellos le dieran su opinión les había dejado un mal sabor de boca. Ellos se habían propuesto luego de un tiempo que habían estado probando lo que el rubio les daba. Habían decidido no volver a probar nada de los que les dé. Sí, era cierto que el niño podía cocinar bien y eso era algo que habían comprobado bastante bien antes. Sin embargo, en ese momento no estaba haciendo nada para demostrar eso. Y sí, el niño no estaba haciendo lo mismo y debería de tomarse en cuenta, pero no por eso dejaba de ser cierto que no les había interesado la idea de continuar probando lo que el niño preparaba. Todos sus compañeros estaban muy seguros de que no le interesaba probar nada de lo que el chico estaba haciendo, no querían probar nada que tenga alguna relación con el área de la cocina que el rubio quería aprender. Mientras el rubio aprendía a hacer un bizcocho entre otros postres para hacer eso que tenía en mente y así mismo poder compartir con sus compañeros de vez en cuando, los días pasaron bastante rápido y las habilidades del rubio en la cocina avanzaban cada vez más. La verdad, el rubio no practicaba todos los días. De hecho, solo lo hacía 3 veces a la semana y esos días justamente invitaba a sus amigos a casa para no solo hacer que le dieran su opinión, sino que para hablar con ellos, compartir con ellos. Aún así, en sus prácticas sus habilidades aumentaban, compartiendo con sus amigos sus habilidades aumentaban bastante rápido.
La verdad, no era algo tan difícil de hacer con las indicaciones, pero no por eso significaba que simplemente iban a salir bien. No, no era de esa forma y de ahí la negación de sus amigos al ayudarlo en eso. Por suerte, sus habilidades mejoraban y por lo mismo, fue capaz de hacer las cosas correctamente bien y ellos pudieron disfrutarlo y darle una buena opinión. Eso estaba bien para él ya que con cada día que pasaba mejoraba y se acercaba el día de su cumpleaños y eso lo motivaba más para aprender a hacer eso. Los días donde el rubio no hizo que sus amigos sean los críticos de sus trabajos gastronómicos, si es que se podía llamar así. Ellos se divirtieron en el parque. Al principio ellos habían acordado pasar una tarde en el parque y la tarde del otro día en la casa del rubio. Ellos habían estado haciendo eso, yendo interdiario a la casa del niño rubio y trataban de pasarla lo mejor posible. Sin embargo, unos días después desde que el rubio los había tratado como crítico de sus intentos de hacer bizcochos, los días en el parque se habían hecho más con el fin de evitar que el rubio les pidiera que probaran las cosas que él hacía. Claro, eso había sido mucho más dado a las primeras veces donde sus intentos fueron muy, pero muy malos. No obstante, así era cierto que habían dejado de ir tan seguido a casa, los niños se habían dado cuenta que había mejorado bastante. El hecho que los niños no estuvieran yendo tan seguido a casa, no había detenido al rubio. Él había seguido mejorando y cada cierto tiempo les insistió en que ellos tenían que darle su opinión al invitarlo a casa. No obstante, sus compañeros se habían negado. El hecho de que el chico les hiciera tener en mal sabor de boca no era algo que deseaban, prefería pasar el día en el parque. Sí, era cierto que había mejorado y podrían no preocuparse por comer basura. Es más, así no iban tan regularmente a casa del niño, habían tenido la oportunidad para aprobar sus últimos intentos y no eran para nada desagradables. Sin embargo, comer tanto esas cosas no era algo bueno. Al menos la mayor parte de ellos pensaban de esa forma, pues Shouji no estaba para nada desagradado ante la idea y por lo mismo estaba muy positivo ante la idea de hacer todo esto, de ir cada vez a su casa. A pesar de eso, no iba todo el tiempo a su casa con el niño. No, pero estaba bien, esos días en lo que iban la pasaba bastante bien. En todo caso, él tuvo que hacerlo por sí mismo, pudo haberlo hecho desde el principio y más a sabiendas que de esa forma pudo haber tenido bastante que comer en reserva. Sin embargo, le gustaba la idea de estar con sus amigos y por tanto, intentó que los niños fueran a su casa. Aún así, fue una experiencia interesante, agradable para él mientras duró. En esos días que los niños no iban practicaba y los probaba, sabiendo que había mejorado tanto no esperaba que fuera tan malos y no fue como se los encontró. A pesar de eso pensaba que era mejor la opinión de otras personas para saber qué tanto había mejorado. Un día, mientras estaban en el parque su amiga Ino cuando faltaban poco menos de un mes le había propuesto que la celebración de su cumpleaños podía ser en su casa. El rubio no sabía qué decirle a su amiga y no era para menos, luego de lo que había pasado sin duda no fue algo que había llegado a imaginar. No, ¿cómo podría? Tiempo atrás así no pasó nada malo, si era imposible de negar que la madre de la niña no lo veía con la mejor de las miradas y esa noche, pensó en algo bastante malo para él. No fue de esa forma y tal vez debió de estar más presto a la idea de poder encontrarse de nuevo con la mujer, con el padre de la niña. Sin embargo, no fue algo que llegó a imaginar en lo más mínimo. Por otra parte, él se había esforzado mucho para poder hacer algo para compartir con ellos ese día, aunque no había pensado en un lugar donde podía compartir ese día con sus amigos. Al menos por no tener un lugar que pueda considerar apto. Sin embargo, ya había pensado que podía ser en el parque o en su casa. Sabía que la idea era buena, el lugar donde se haga no importaba en realidad, solo él quería compartir el día de su cumpleaños con sus amigos. No obstante, ir a la casa de la niña rubia, quien lo sorprendió bastante con su propuesta, no era algo de lo que estaba seguro. Recordaba la mirada de la madre de Ino, se acordaba de la mirada del padre de Ino. Esa mirada no le había gustado. Era cierto que esas miradas tan desagradables fueron más de esa forma al presentarse en su casa. Sabía que el hombre y su esposa se habían disculpado por las miradas que le habían dado y en especial el padre de la niña amen del hecho que el hombre le había dicho algo que le había agradado bastante a pesar de todo. Ellos le habían dado las primeras disculpas y se había sentido bien por eso, no podía evitarlo.
Como el padre de la niña le había dicho, podía llegar el día donde las personas ya no lo vean de esa forma, y esto por lo cual estaba pasando iba a tener que ser dejado en el olvido, debía de aceptar sus disculpas. Sin embargo, las miradas no desaparecieron, los dos lo miraban de la misma forma mientras estuvo en su casa. Se acordaba que de las dos la mirada más intensa era la de la mujer. No le había gustado que lo miren de esa forma ni de la forma que lo había mirado el padre de Sasuke. Sabía que la mirada del hombre pelinegro no era de odio, sino una mirada que no mostraba nada más que un interés el cual no podía comprender. Al rubio no le había gustado esa mirada, era incómoda para él. Él se acordaba que el padre de Ino también le había dicho que él esperaba que algún día las personas lo dejaran de ver de esa forma. El hombre había hecho que él tenga un poco más de esperanza en un hecho que cada vez él veía más distante. Por ese hombre había esperado que las personas de la aldea lo dejaran de ver de esa forma hasta que por fin había encontrado un lugar en la aldea donde las personas lo miraban como un niño normal, cosa que lo había hecho sentir bastante bien, pero como todo tenía su principio y final, ese momento por el cual estuvo yendo a ese pequeño lugar dentro de la aldea, tuvo que terminar. No había pasado mucho tiempo para que se diera cuenta que el odio que los aldeanos tenían hacia él casi parecía reflejarse en esas personas y por esto, que también los estaban mirando con las mismas malas miradas que lo veían a él. No quería que eso siga siendo de esa forma, que esas miradas puedan llegar a hacerse más intensas. No, esas personas lo veían bien, lo veían como un niño más, como un niño normal. Él no había podido soportar que por su culpa odien a esas personas sin ningún motivo. Fue por un tiempo, pero lo hizo de todos modos. El rubio había aceptado, aunque no estaba muy seguro de hacerlo. Sabía que si había aceptado no podía dejar de ir. Eso no se vería bien después de todo, lo habían invitado a una fiesta que iba a hacer a fin de que pueda celebrar su cumpleaños. Él no podía dejar de ir, su amiga se enojaría mucho con él. Él no podía faltar, quien volvería a hacer algo así por él. Era algo bastante complicado, por no decir algo imposible, de verdad. Claro, había hecho algunos amigos y algunas personas grandes no le importaba estar con él. Sin embargo, de ahí a que se repitiera eso era algo bastante complicado. Luego de que su amiga Ino le había dicho eso, él había pensado mucho en por qué sus otras dos amigas no le habían pedido que fuera a su casa, no era como que tenían que hacerlo de todos modos. Solo que era curioso, ya que él había recibido invitaciones para ir a las casas de sus amigos a excepción de ellas dos. Él no sabía por qué Sakura, que era muy parecida a Ino en su actitud, no lo había hecho, tampoco no sabía por qué su amiga Hinata no lo había hecho. El rubio tampoco podía comprender la actitud de la niña, era más competitiva que Sakura e Ino, siempre que ella jugaba con sus amigos ella no parecía quejarse tanto como lo hacían Sakura e Ino, pero cuando se trataba de hablar con el grupo ella no lo hacía muy a menudo. La niña se mostraba muy tímida, además, a pesar de lo poco que ella hablaba, lo hacía y estaba bien, pero era con él con quien ella menos conversaba. Eso lo había hecho pensar que la niña era igual que los demás, ella le tenía miedo, ella lo odiaba. Él pensaba que al igual que otros niños en la aldea sus padres le decían que no se le acercara, eso desde el punto de vista del niño rubio tenía mucho de cierto y podía explicar la actitud de la niña hacia él. Sin embargo, la mirada de la niña no le decía eso. La mirada de la niña le decía que ella se sentía bien en su presencia, que ella no le tenía miedo ni nada parecido. También había notado que su mirada tenía un peso sobre la niña y ella siempre volteaba a otro lado para evitar continuar viéndolo. El rubio no podía entender. No obstante, de algo sí él estaba claro, la niña no quería tener algo que ver con él. ¿Acaso eso era cierto? Él no lo sabía, ya que no podía ver eso en los ojos de la niña. Por eso no comprendía la mirada de la niña. Era cierto que le decía que no le importaba estar cerca de él, le decía que se sentía bien como el resto de sus compañeros. Entonces, ¿por qué la niña se comportaba así con él? No podía entenderlo en lo más mínimo e intentó descubrir tal cosa, de verdad. Pero no tenía cómo poder hacer tal cosa y por tanto así tenía la duda, no pudo resolver sus interrogantes. Para los padres de Ino lo que le había pedido su hija era tan sorpresivo como inesperado. Cuando la niña le dijo a sus padres, ambos tuvieron diferentes reacciones. La madre de la niña había sido la primera en negarse, no podía celebrar el cumpleaños de ese niño y menos en su casa, ese no era su deber y más teniendo en cuenta que desde antes de esa vez que vino no había deseado tener algún tipo de relación con el niño.
No por nada se encargó de decirle a la niña una y otra vez que dejara de acercarse a él, que no se acercara. No era el deber de nadie en la aldea, de eso no tenía la menor duda. En lo que a ella respectaba, el niño debería de desaparecer, el ocaje debería de hacer lo posible para que el niño pudiera desaparecer de una vez y por todas. Al niño Kyuubi no se le debía celebrar un cumpleaños. ¿Por qué ella tendría que hacerlo? ¿Por qué tenía que venir a su casa en primer lugar? Ella había dado su respuesta firme con un rotundo no. La niña le había rogado por mucho tiempo a su madre para que ella permitiera que se haga posible celebrar el cumpleaños de su amigo en su casa. La niña tuvo que buscar ayuda en otra parte, ya que de su madre no conseguiría nada, por lo menos por un tiempo. La niña había esperado a su padre. El hombre se había mostrado por mucho más comprensivo por alguna razón. La verdad, esa vez donde el niño estuvo en su casa no dio una muy buena imagen, pero el hombre había disminuido la intensidad de su mirada y asimismo, en días siguientes le había preguntado sobre el niño. Es más, le había contado lo que hizo ese hombre de la tienda, donde le había hablado de lo que ella quería hacer en su casa para su amigo. Le había dicho que el rubio no tenía permitido comprar nada en las tiendas del pueblo y por esto la había estado pasando bastante mal. Era cierto que en compañía de sus otros amigos se habían encargado de comprarle alimentos al niño y de compartir con él. Sin embargo, ellos solo eran 9. En la aldea habían demasiadas personas, la gente de la aldea lo superaban en más de 3.000 personas a una. Por tanto, pensar que solo con ellos iban a hacer una enorme diferencia con respecto al cómo el niño se sentía con lo que estaba pasando en la aldea no era algo que veía posible, de verdad. El rubio no podía entrar a ningún establecimiento de ventas de comestibles en la aldea, o más bien, era muy posible que lo echaran fuera cual basura como esa vez que lo vio. Su padre le había preguntado cómo eso era posible. Las personas en la aldea no debieron de hacer eso con el niño según su opinión, y estaba seguro que no era ni iba a ser la forma de comportarse con un niño. No por nada pensó en hacer su trabajo con la información que tenía. Tal vez podría no resolverse demasiado a sabiendas que no tenían la menor idea de quién, pero no simplemente podría quedarse como si nada, de verdad. ¿Cómo era posible que el niño siguiera tan bien como la niña le había hecho saber a sabiendas de esto? Claro, ya le había dicho que se habían encargado de comprar alimentos para el niño, lo que sin duda era una muestra de los cercanos y buenos amigos que eran. Sin duda una muy buena relación por la cual se valía la pena seguir adelante. Sin duda, lo que el niño necesitaba para no dejarse vencer de las malas miradas que le daban las personas de la aldea. En todo caso, la niña le había dicho eso, pero no era todo el tiempo que hacían tal cosa y por tanto, es de pensar que en algún momento el niño se podría quedar sin alimentos. No sabía desde cuándo las personas en la aldea lo miraban así de forma precisa, pero se hacía una idea desde cuándo más o menos y sabía que era mucho tiempo. La joven rubia le había dicho que él se había estado alimentando pescando en un río. Esta había sido su principal fuente de alimentos. Claro, le habían comprado cosas al niño y habían disfrutado un poco de eso, pero el niño no se daba el lujo de ser despreocupado y gastar las cosas solo porque ellos estaban ahí. No, no era de esa forma, y por lo mismo lo que pescaba era algo de lo cual principalmente se alimentaba. Sí, se habían dado cuenta de eso, ya que habían sido solo 2 veces que habían ayudado al niño de esta forma y por tanto, sabiendo que incluso en ese momento tenía reservas de alimentos de los cuales habían comprado, era de pensar que el niño estaba alimentándose mayormente de peces. No era algo malo, pero tampoco era para simplemente dejarse a un lado. El hombre, luego de escuchar a su hija, le había dicho que hablaría con su madre. Sabía bastante bien que el niño no la estaba pasando bien como para que 2 personas de las miles y miles que habían en la aldea se negara a darle la oportunidad de pasar un buen día, una buena noche en dado caso. Cuando el hombre fue donde la mujer para hablar con ella al respecto de los deseos de su hija, y por lo mismo que estaba bastante molesta dado a lo que conocía y más, a sabiendas del comportamiento anterior de la mujer en esa oportunidad de hace unos meses, y desde ahí en más al saber que su hija estaba bastante cerca del niño, que casi todo el tiempo que iba al parque estaba con el niño. La mujer estaba furiosa. Sin duda el hecho de que la niña le haya pedido ese favor en pos de ayudar al niño había sido algo que la molestó bastante, de no ser por el hecho de saber que la mujer estaba muy mal en sus pensamientos con respecto al niño, se daba la vuelta y se olvidaba de hablar con la mujer. Sin embargo, no era el caso y por tanto se acercó a la mujer. Ella desde el principio no quería que su hija se juntara con ese niño y la verdad, él mismo había tenido sus reservas,
pero no por eso dejaba de ser cierto que intento ver las cosas de mejor forma. Tal vez era por lo que conocía del niño o solo por conocer un poco más sobre las cosas de Cenobis. Ella no quería que el niño viniera la primera vez que su hija lo había invitado a la casa y todo eso había empeorado con lo que le había estado pasando al clan Uchiha desde que el maldito niño se había acercado a su clan. Ella se había enterado de que los aldeanos habían comenzado a mirar a los miembros de ese clan al igual de mal como lo hacían con ese niño. Ella no quería que vean a su clan de esa forma por ese maldito niño. Ella no quería que vean a su hija de esa forma por ese niño. El padre de Ino al encontrar a su esposa le había dicho las razones por qué deberían hacerlo. El hombre le había dicho que el niño estaba recibiendo muchos abusos por parte de los aldeanos. Los aldeanos no le vendían los alimentos. El niño tenía que cazar su propia comida. El hombre le había dicho que gracias a su hija y a los demás amigos que el niño tenía le habían comprado alimentos porque los aldeanos no se lo permitían al niño. El hombre le había dicho que si no hubiera sido por su hija y los esfuerzos de los demás compañeros que el niño tenía de seguro que no hubiera tenido alimentos en su refrigerador. A la mujer no le había importado en lo más mínimo. De hecho, cuando su esposo le había dicho que el niño había estado un tiempo sin comer, la mujer se había alegrado. Para ella hubiera sido una buena oportunidad que el niño solo desapareciera, así no tendría que continuar dañando más a la aldea con su presencia. Si porque eso era lo que hacía el niño solo dañaba a la aldea, ella lo sabía, el niño ya había hecho que odien a todo un clan. Ella sabía que si el maldito niño se acercaba más a su hija, a su clan, ellos serían odiados como todos los aldeanos lo hacían con el clan Uchiha. Ella sabía que si el niño desaparecía de la aldea todo iba a ser felicidad, dejaría de sufrir cada vez que los aldeanos ven su cara y asimismo casi burlándose de todo lo que perdieron ese día por la culpa de ese monstruo. Todo el dolor que pasaron por ese niño que solo quería continuar causando dolor a la aldea según sus pensamientos. Sí, la mujer se había olvidado de lo que vio hacer al niño ante sus miradas, eso en su mente nunca pasó o al menos deseaba hacerse la idea de que nunca pasó. En todo caso, la mujer, no muy diferente a cualquier aldeano, no veía nada bueno en el niño y no tenía muy buenos pensamientos que se diga. Solo veía una desdicha, una desgracia en el niño, solo veía un augurio de muerte, de destrucción en el niño. El hombre había tratado de hacer entender a la fémina que eso no estaba bien, que el niño no la estaba pasando nada bien y esa vez que había venido a su casa pudo darse cuenta de ello a través del miedo que él mismo mostró tenerle a ellos, a lo que podrían hacerle. Ella como madre que es debería saberlo mejor que nadie, un niño de esa edad necesitaba de padres y no los tenía, necesitaba amigos y personas con la cual estar, personas que le pudieran dar una mano. Él lo sabía, cada madre era capaz de formar vínculos con su hijo desde antes de siquiera saber su sexo. El niño no había tenido la oportunidad de tener este amor de madre, de padre en dado caso, y que ella deseara continuar haciendo miserable al niño al negarle eso no era algo justo. Él no podía entender cómo era posible que su esposa, que era madre y debería de ser una persona que defienda al niño, al menos por ese solo hecho, solo por la razón de que se pensara esas cosas que se dicen en el pueblo sobre el niño, tuviera tales pensamientos sobre el niño. Él no sabía qué tan ciertos eran los rumores que rondan en el pueblo, lo que sí sabía era el maltrato que recibió el niño en el orfanato. Sabía que nadie debía pasar por algo así solo por un rumor que solo había sido hecho para lastimar a un niño. El hombre le había dicho todo lo que podía decirle sin pasar de cierto punto, pues aún no deseaba recordar lo que le habían hecho al niño en ese lugar donde se supone que deberían de cuidarlo. ¿Cómo las personas podían llegar a odiar tanto solo por un rumor? Un rumor que no tenía ningún fundamento que lo apoyase. Sabía que en el pueblo se decía que una de las cosas por la cual era reconocido como lo que era, es por las marcas de bigotes que tenía en sus mejillas. Eso era una estupidez, él lo sabía. Sabía que solo eran unas marcas de nacimiento, habían muchas personas que tenían esto y si bien no esto al ser tan parecidos, sí tenían otro tipos de marcas de nacimiento. Sabía que muchas personas habían nacido con casos similares. Él estaba seguro de eso. Él estaba seguro de que hasta ellos mismos lo sabían, solo que no querían reconocer la verdad y esto era algo muy desagradable. El niño no la estaba pasando nada bien y saber que ellos mismos no deseaban ver las cosas como realmente son era desagradables, desconcertantes.
Él estaba más que seguro que ellos necesitaban a alguien en el cual descargar todo su odio, descargar todo el rencor que llevan guardado desde ese día y dudaba que la mejor forma de hacerlo sea tomando al niño como responsable. Eso no le iba a hacer bien a ninguno de ellos, de eso no tenía la menor duda. El hombre no dispuesto a continuar viendo a su esposa ahogada en un odio incontrolable hacia un niño que podía ser su hijo, un niño que si hubiera sido hijo de otras personas no hubiera querido que lo odien de esa forma solo por unos rumores estúpidos. El hombre estaba dispuesto a mostrarle lo que él vio. Él no podía soportar que odien a un niño que podría ser hijo de ellos dos y que él estaba más que seguro de que ellos lo querrían tanto como ellos quieren a su hija. El hombre, al ver que no había otra forma de que la mujer dejara de odiar tanto al niño, decidió hacerle comprender algo muy importante de una vez. El niño no era otra cosa que un niño y ellos, los adultos, siempre lo iban a tener en sus manos mientras siga siendo un niño, por ello siempre iban a seguir siendo sus verdugos. Siempre ante el peligro que representaba para su existencia, el niño iba a tenerles miedo. Él se acercó a su esposa y puso una de sus manos sobre la cabeza y le mostró lo que había visto en la mente de la mujer ese día, de esas otras. Él había cambiado la imagen del niño golpeado, sabía que sería difícil de ver, pero tenía que hacerse. Lo que su esposa estaba haciendo no estaba bien y tenía que resolverse. No deseaba que llegara el día donde el niño tuviera la oportunidad de perdonar a algunos y la mujer se quedara fuera de este grupo, de verdad. La mujer vio cómo su esposo puso sus manos sobre su cabeza y estuvo a punto de preguntarle al respecto, pero antes de que pudiera dejó de estar tan consciente y lo siguiente que supo fue que estaba en un cuarto sola con su hija, la cual estaba mirándola con una mirada llena de miedo. Ella vio cómo se acercaba a su hija mientras la niña se acercaba más y más a la pared tratando de escapar. Lo siguiente que vio fue cómo golpeaba una y otra vez a su hija. La persona que más quería en el mundo siendo golpeada tan duro y salvajemente por lo que parecía ser ella misma. Y Noichi sabía que su esposa estaría más que molesta y que probablemente lo golpee hasta el suelo por mostrarle semejante cosa, pero tenía que hacerse, ningún niño debería pasar por algo así y ella tenía que entenderlo. Sabía que no había una mejor forma en que ella pudiera comprender que ésta, viendo todo lo que había soportado el niño por sus propios ojos y de otro punto de vista también, sabía que pudo solo contarle lo que había pasado el niño en el orfanato, pero no sería igual. Él lo sabía, cuando el ocaje le había pedido que buscara en la mente de la mujer ya que quería saber si ella golpeaba al niño. A él no le importó, no era su hijo porque tenía que preocuparse por quien sea, lo que le habían hecho. Si su hija no era quien pasaba por algo como eso no importaba. Sin embargo, cuando lo vio las cosas dieron un giro bastante grande, por eso sabía que esa era la mejor forma en que ella podía comprender y dejar todo eso que ella había pensado atrás y muy rápidamente. La verdad, no era como que tenía tanta prisa porque lo haga, ella podría tomarse su tiempo. Sin embargo, tenía que encontrar la forma de dejar eso atrás, tenía que intentar dejar eso de lado y esa podría ser una buena forma para ello. Una vez que la mujer salió de su mente rompió en llanto, pues había estado golpeando a su hija de una forma tan cruel y tan salvaje. Ella no era capaz de hacer algo como eso, lo sabía. Ella nunca le había levantado la mano a su hija, nunca se había enojado con su hija o al menos por el hecho de molestarse por algo que en sí la niña haya hecho. La única vez en que se molestó fue ambas ocasiones y tuvo al maldito niño rubio como protagonista de esta molestia. Entonces, ver a su hija ser golpeada de esa forma por al parecer ella misma no fue lo mejor que tuvo la oportunidad de ver, de verdad. Una vez que la mujer se había calmado un poco el hombre le había explicado a su esposa que ella no había hecho nada. La verdad, a sabiendas que de cierta forma no era algo real no tenía que aclararle esto a la mujer. Sin embargo, como la mujer estaba amén del hecho de lo impactante que era fue algo que tuvo que decirle a la mujer y más a sabiendas que tenía otra cosa de la cual hablarle. Le había dicho que esa mujer que estaba golpeando al niño era la directora del orfanato y el niño era el amigo de Ino, ese niño rubio a quien decía que no quería ver cerca de su hija, quien era un peligro, y de quien se cuenta otras cosas que no había dicho. En todo caso, ese niño había sido maltratado por esas mujeres de una forma muy desagradable y esto a su vez había sido la razón por la cual esa vez se puso de esa forma. El niño realmente había tenido miedo de lo que le puedan hacer al estar en sus dominios. Cuando el hombre había terminado de explicarle todo a la mujer estaba furiosa, desconcertada, triste, arrepentida en un menor grado.
Sí, el hecho de ver tal cosa no era algo bueno de ninguna forma posible. Esa vez cuando vio al niño casi salir corriendo de no ser porque la niña lo había atrapado antes de que fuera capaz de hacer tal cosa, llegó a preguntarse el porqué de esto dado al hecho que a su forma de ver las cosas el niño no tenía el por qué sentir miedo de ellos. Pensaba que el niño era quien debería de darles miedo, pero en ese momento no fue de esa forma. En un principio no entendió el porqué de esto y a su vez dejó de importarle muy pronto. Sin embargo, ahora podría comprender el porqué de esto y no fue algo bueno. No, no lo fue en lo más mínimo. Su esposo, enfrente de ella, no solo le había dicho el porqué de esto, sino que también se había encargado de mostrarle esas imágenes. ¿Por qué? Ese hombre delante de ella había deseado mostrarle algo terrible sin siquiera hablar de ello primero con ella, no le había importado hacerle algo lo cual no quiso hacer jamás, que no quiso ver. Fue a través de su mente sí, pero ese hombre la obligó a hacer algo que ella no hubiera querido ver ni hacer jamás. Desconcertada, pues la forma en la que ella había estado llevando representaba la forma en la cual era para con su familia. Ella era una madre que le importaba mucho su hija, la amaba. Ella era bastante agradable con los otros niños de la aldea, los de su clan y lo trataba bien. Sin embargo, ella quería que ese niño rubio muriera o desapareciera. ¿Qué tipo de imagen de una madre estaba mostrando ella a su hija? No era algo bueno, eso era más que seguro a sabiendas que su imagen de esa forma era una total farsa. Tal vez el hecho que el niño fuera esa cosa en caso de ser así realmente, podría hacer que tuviera algún tipo de distinción con el niño. Sin embargo, de ahí a tener los deseos que tenía, de ahí a no darle la oportunidad al niño no era lo mejor. Diablos, su esposo ya le había dicho que el ocaje deseaba que el niño tuviera amigos. Por tanto, el hecho de que se negara a esto era sin duda una falta bastante grande. Primero como madre al no darle buenos valores a su hija para con los demás. Segundo, para con los deseos del ocaje como ciudadana de la aldea. ¿Cómo ella había podido comportarse de esa forma? No tenía la menor idea de eso, pero sin duda no lo hizo de la mejor forma posible. Diablos, como se hubiera sentido si la situación fuera un poco diferente. Por lo que sabía el niño no tenía padres, si los padres del niño estuvieran bien en ese momento y resulta que son muy importantes, ¿sería algo desagradable que se comportaran bien con todos los demás excepto con su familia? La respuesta era más que obvia. ¿Cómo ella había podido pedir que ese niño desapareciera? Los deseos del ocaje, quien por lo que sabía buscaba el bien de la aldea, quería darle la oportunidad al niño y ella, los demás estaban yendo contra su palabra y más que eso. Tal vez con eso podrían estar yendo contra su propio bien. Sí, si el ocaje veía en el niño alguien en el cual confiar, significaba que podía ser muy importante y si era muy importante, las posibilidades de que el niño le diera la espalda son grandes. Arrepentida, por estar cargando un odio que nació de un rumor con un fundamento tan estúpido como juzgar a unas personas solo por unas marcas de nacimiento, hacia un niño que podía ser su hijo, un niño indefenso. Un niño que si hubiera tenido padre y madre no le hubiera gustado que su hijo sea visto, odiado como lo hacían, como lo hacen todos en el pueblo. Una vez que la mujer había pensado en todo lo que había visto, todo lo que ese niño había pasado en ese orfanato, luego de oír los atropellos que recibía el niño por los dueños de las tiendas en la aldea, luego de que ella había visto y oído esas cosas, ella no estaba muy contenta por lo que le pasaba al niño. Ella no quería que el niño continúe siendo golpeado de esa forma, no quería volver a ver un niño de esa edad y ningún niño siendo golpeado de esa forma. La mujer, luego de haberlo pensado por un tiempo, había aceptado, aunque aún tenía sus dudas. Ella no quería que su hija, que su clan sea odiado solo por tratar de ayudar a ese niño, pero como eran las cosas parecía algo imposible o tal vez, ese rumor que se había esparcido sobre los Uchiha había tenido que ver en cómo eran vistos actualmente. La verdad, era lo más probable, pero la idea de tener que pasar por lo mismo no era algo que le gustaba en lo más mínimo, de verdad. Por otra parte, independientemente de a dónde fueran las cosas, no parecía ser lo correcto tener esos malos pensamientos hacia el niño y sí, a sabiendas que no lo hacían pasar un muy buen momento y a su vez que no iba a llegar a ningún lado, era de pensar que no había forma de que fuera algo bueno. No obstante, no era solo eso, sino que como actuaba el ocaje, lo que el hombre deseaba. Sin duda, si se pensaba bien en ello debería de haber una razón muy fuerte para que las cosas fueran de esa forma. No sabía que podía ser eso,
pero lo que sí estaba claro era que no estaba bien lo que había hecho, que tendría que hacer lo posible por no ser un mal ejemplo y si verdaderamente decía ser una buena persona, darle al niño lo que deseaba o al menos ser parte de lo que podría ser su felicidad. No fue algo que llegó a asimilar muy rápido y esto dado a lo que conocía que podría llegar a pasar, pero pensar en ello sin duda hizo que la idea estuviera en su cabeza y había decidido aceptar. No por eso pensaba totalmente diferente, pero sí era claro que luego de lo que había visto tenía claro que por el momento el niño solo había sido una víctima a diferencia de lo que había pensado todo el tiempo. Cuando había escuchado a su madre decir que está bien, que lo harían, la niña se había puesto bastante feliz. Ella agradeció mucho a su padre y madre por haberles permitido hacer la celebración de cumpleaños de su amigo en su casa, no sabía cómo el hombre lo había hecho, pero sin duda era algo que le gustaba, que había agradecido mucho. Y sí, su madre no había cambiado mágicamente la forma de pensar en el niño, pero la mujer en esos días se había mostrado mucho más comprensiva, incluso había llegado a preguntarle por el niño. En un principio había pensado que solo deseaba asegurarse mejor de las actitudes del niño de cara a ese evento. Sin embargo, no había sido de esa forma a pesar de que bien podría ser así a sabiendas de las preguntas de la mujer que iban dirigidas a saber cómo se comportaba, cómo la pasaba. Por otra parte, al tener la aprobación de la mujer con quien sin duda contaba para que la ayudara a organizar todo tanto por el hecho de ser su madre, como por el hecho de que la mujer tenía mucha experiencia en hacer diferentes tipos de arreglos y esto dejando de lado todo lo demás que podía conocer la mujer para hacer su casa un buen lugar para hacer lo que tenía en mente. Había tenido que planear cómo lo harían dado a que faltaba menos de 2 semanas y asimismo que deseaban que fuera una fiesta que el niño tuviera en su mente por mucho tiempo amén del hecho de ayudar al niño a dejar de lado las cosas que le habían pasado en la aldea, como lo veían las personas. Esos habían sido los pensamientos de la niña y no por nada desde aquella vez pensó en esa posibilidad. Su madre por su parte, con lo que ya tenía en mente, lo que había visto del niño si bien no dejó de lado las posibles razones por la cual su hija había llegado a pensar en eso, lo cierto es que llegó a poner muy de su parte para que el niño se sintiera bien en su casa, en la aldea. Según conocía el niño cumplía año en un día que para nada era bueno dentro de la historia reciente de la aldea y no faltaba mucho para la llegada del día 10 de octubre, cosa que sin duda iba a hacer que muchos no vieran demasiado bien al niño rubio de quien ya conocía que no había tenido una niñez muy buena que se diga. El ocaje a medida que los días pasaban y se acercaba más el cumpleaños de Naruto que se había convertido en la figura de un nieto la cual no tenía aún, trataba de terminar lo más rápido posible de todos los papeles, su trabajo que lo había mantenido bastante ocupado en esos días. Todos esos documentos, esas hojas de papel como dijo el niño aquella vez con las cuales de forma incomprensible para el niño podía cuidar de su gente, las misiones las cuales tenía que clasificar en rangos, A, B, C, D. También había informes sobre la policía de Konoha entre otras cosas que tenía que pasar por las manos del hombre para ser consentidas. Él no sabía cómo era posible que pasara días enteros sin salir de su oficina y por más que lo intentaba no lograba terminar del todo esos informes y demás cosas que tenía que realizar. Eso los frustraba, por eso muchas veces salía para despejar su mente. El hombre para estas fechas se esforzaba lo más que podía para poder pasar más tiempo con el rubio que se había convertido en una responsabilidad, su responsabilidad. No le molestaba, de hecho le gustaba desde que el rubio se había convertido en su protegido. El hombre lo había empezado a ver como un nieto y le gustaba mucho cómo se sentía ya que le hacía acordarse cómo se sentía cuando era más joven y tenía a su hijo cerca de él. Ya no tenía a su hijo cerca de él, no estaba muerto. No, solo se había convertido en un ninja el cual se había unido a un grupo ninja que protegía al Señor del Fuego. Ese grupo de ninjas se le llamaban los 12 Guardianes Ninja. A Lokage le gustaba mucho cuando su hijo era pequeño cuando no se había convertido en un ninja, ahora no le gustaba demasiado tal cosa. Sí, por más bien que podría escucharse que el hombre fuera capaz de hacer lo necesario para cuidar la aldea, saber que habían peligros por los cuales tenía que pasar no le gustaba demasiado. La idea de que pueda llegar a ver a su hijo morir no le gustaba en lo más mínimo, de verdad. Saber que estaba cuidando al daimyo, a su aldea y eso no le gustaba ya que debía tener presente la idea de que el día menos pensado su hijo podría morir en una pelea. Él podía soportar el dolor, era un ninja también, pero el dolor de perder a un ser querido no se iba. No tan pronto, por eso esas fechas se hacían tan agradables para el hombre mayor ya que además de tener un descanso podría disfrutar con su figura de nieto.
El Hokage siempre le había llevado un regalo al joven rubio y esta vez no sería diferente. No pensaba dejar de hacer tal cosa cuando no solo le tomaba poco tiempo, sino que con ese gesto hacía feliz al niño. Él no sabía qué le regalaría, era cierto que él mismo tenía con poca cosa. Podía ser un bizcocho, algunas piezas de ropa, unas sandalias, sabía eso bastante bien. Sin embargo, tenía que ser bueno. Él tenía que pensar bien lo que le regalaría. Sabía que el joven no le pedía mucho. Sabía que era más que suficiente con que él pueda pasar tiempo con él, pero él no solo quería pasar tiempo con el niño. Él quería llevarle algo al niño, quería llevarle algo que le sirva. No sabía que él terminaría llevando, pero tenía que resolver eso. Jiraiya, un ninja de Konoha y no cualquier shinobi, sino uno que posee la fuerza de un Kage o posiblemente un poco más fuerte considerando el nivel actual de los ninjas no solo de su aldea, sino que de otras también. Él junto a 2 compañeros más se hicieron con un título único en todo el mundo ninja tras una pelea contra Ansou de la Salamandra. Luego de que él y sus 2 compañeros lograran sobrevivir a una pelea con ese hombre que era en demasía mucho más fuerte que los 3 juntos. Ansou les dio el título de Sannin. Jiraiya y sus compañeros se hicieron con ese nombre en la Segunda Guerra Shinobi. Luego de que la Segunda Guerra Shinobi había terminado, había viajado por el mundo y en ese viaje pudo conocer bastantes cosas antes de regresar a su aldea. Él solo había hecho llegar para que su sensei llenara sus manos con más trabajo, su ex sensei le había asignado un equipo de Chunin. Él no lo quería al principio pues acababa de llegar de su travesía alrededor del mundo y a su ex sensei no le había importado. Luego de una conversación que él había tenido con su ex sensei había aceptado tomar los 3 Chunin como sus aprendices. El día que él fue a recibir su equipo de Chunin fue la primera vez que había visto a ese niño de ojos azules y de un color de cabello tan rubio como solo pocas veces lo había visto. Sabía que muchos de los integrantes del clan Yamanaka tenían el cabello rubio. Sin embargo, ese niño tenía su color de cabello por mucho más rubio del que ellos habían logrado poseer. También le había llamado mucho la atención la forma tan peculiar que el niño poseía. Era igual a la de él, solo que no tenía una cola de caballo como él, había pensado que era su hijo. ¿Cómo no hacerlo? Cuando lo único que diferenciaba uno del otro era que Jiraiya tenía el cabello de color blanco y el joven tenía su cabello rubio. Por lo que pensar que podía llegar a ser su hijo no era algo fuera de lugar de todos modos. Después de todo, el hombre había ido de pueblo en pueblo acostándose con cualquier mujer que pudiera llamar su atención. El hombre la mayoría de las veces, por no decir que nunca, se acordaba de la apariencia que tenían las mujeres una vez que conseguía lo que quería. Por lo que no podía descartar del todo que no fuera su hijo. Después de todo él se había acostado con mujeres que tenían distintos colores de cabello. Él había preguntado a su sensei sobre el niño y el hombre le había dicho que ese niño apareció cerca de las puertas de la aldea. Cuando él escuchó eso el hombre con más razón lo había pensado. Su sensei le había dicho que no sabía de dónde venía el niño, pero tenía una idea de dónde podía venir. Le había hecho recordar esa aldea a las afueras del País del Fuego que habían destruido junto con sus habitantes. Jiraiya había recordado ese lugar bastante rápido, como olvidarse de ellos, sus mujeres. Eran bastante llamativas a su vista y no solo a la del sino a la de cualquiera. Él se había acordado de que había visto varios ninjas en la aldea que tenían esos ojos azules y ese cabello que eran tan rubios como nadie más lo tenía. Él había recordado lo bien que se hablaba de ellos en la aldea y él personalmente había descubierto cuán buenos y fuertes eran como ninja. Ellos tenían una gran cantidad de chakra de hecho más que él y eso era decir mucho ya que él había sido bendecido con una gran cantidad de chakra. Él era uno de esos ninjas que nacía con una cantidad de chakra anormalmente grande sin ser miembro de un clan. Lastimosamente, por más buenas que podrían verse las cosas con ellos, no habían sido capaces de superar todas las adversidades y por ello, sus enemigos habían decidido terminar con ellos aprovechando que a diferencia de otros clanes que se habían destacado bastante, no estaba resguardado en la aldea. Por alguna razón no habían deseado dar ese paso y eso dio la oportunidad a que esas personas que no habían tomado muy bien que se diga lo fuerte que podrían llegar a ser, fueran a su pueblo y terminaran con ellos. En ese entonces había estado muy lejos de la aldea. Es más, si no mal recordaba habían pasado casi poco más de un mes antes de su encuentro con Ansou de la Salamandra. Fue algo bastante desagradable escuchar tal cosa, pero así se dieron.
Su sensei le había dicho que no pudieron hacer nada, que en el lugar si bien no encontraron los cuerpos por todo el lugar como tal vez se podría encontrar en otro pueblo, si fue algo que habían descubierto en cierto punto donde al parecer los habían reunidos a todos una vez terminado con ellos y quemaron sus cuerpos. Sí, los hombres que habían ido al lugar vieron esto y asimismo tuvieron en mente que esas personas que hicieron tal cosa llevaban mucho tiempo de adelanto con respecto a ellos y una prueba fue lo que se tomaron para hacer tal cosa y asimismo asegurarse que, en caso de que fueran en su rescate no pudieran encontrar a alguien de ese clan con vida. Sin duda, no fue algo muy agradable. Sabía que muchos clanes habían desaparecido a manos de otros, pero de ahí a que pasara en tiempos recientes no fue algo que llego a imaginar, de verdad. En todo caso, desde que su sensei le había dicho que la cantidad de chakra que tenía era por mucho superior a la de cualquier Jounin, se había sentido bastante bien con eso. Sabía que eso era bueno. Aunque dificultaba su control mucho, pero solo tenía que hacer ejercicio de control de chakra y todo estaría bien. A medida que el tiempo pasaba lograba controlar mejor su chakra y su poder crecía también. Él, mientras más controlaba su chakra a medida que crecía también había empezado a sentirse superior a sus compañeros, pero su sensei se había encargado de hacer que baje un poco de la nube en que estaba. Su sensei le había dicho que su compañera de equipo tenía 10 veces más chakra que él y que su otro compañero de equipo solo poseía un poco menos chakra que él. Cuando supo por su sensei que su compañera de equipo tenía tanto chakra no podía creer tal cosa, pues siempre había tenido mejor control de su chakra que él. La respuesta que su sensei le había dado era que ella era más hábil para controlar su chakra que él. Jiraiya recordaba una vez que él había probado sus habilidades con unas de las rubias de ojos azules, habían acordado que ellos saldrían si él le ganaba y si ella le ganaba él le tenía que pagar 100.000 ríos. Era mucho dinero lo que ella pedía por una sola pelea y más teniendo en cuenta que no iba a hacer todo lo posible. Al menos eso fue lo que pensó a sabiendas que no era una pelea en serio y el hecho que había sido entrenado por un Kage, que sus propias habilidades así era bastante joven, eran muy altas en comparación con otros. Pero él había aceptado después de todo si él ganaba conseguiría dos cosas: averiguar cuán fuerte era y podía llegar a conseguir otra cosa tal vez. La pelea había sido larga y la mujer había demostrado cuán fuerte era y cuánto chakra tenía, lo que en conjunto con cómo lo usaba, fue algo que le dio más de un problema, de verdad. Ella al final de la pelea se había notado mucho menos cansada de lo que él estaba. Ese día él comprobó lo que se decía en la aldea de los inteligentes, hábiles y cuánto chakra poseían. Él no había luchado con todo lo que tenía, pero aún así ella había podido contrarrestar todo lo que él le lanzaba. Al final la mujer había ganado y él había tenido que pagar. Una vez que la guerra había terminado él no había vuelto a ver uno de ellos, ni en la aldea ni en ningún otro lado, y cómo hacerlo cuando todos habían sido asesinados y su pueblo fue destruido. Y sí, estuvo yendo por ahí por un tiempo y visitó muchos lugares, pero no pudo ver siquiera uno de ellos. El pueblo de los rubios habían sido incendiado para que no quedara nada, ninguna prueba de lo que pudo haber existido en ese lugar, al menos en lo referente a personas vivas, pues las ruinas del pueblo estaban ahí. Por eso cuando su sensei le había dicho que pensaba que el joven era un sobreviviente de ese clan fue algo que él no se había esperado. El tiempo había pasado y Jiraiya con sus alumnos se había llevado bastante bien y se había llevado mejor con el niño rubio, ya que el niño se había empeñado en aprender Fuinjutsu. Mientras el tiempo pasaba Jiraiya fue desarrollando más y más lazos con el rubio de ojos azules hasta el punto de considerarlo el hijo que no había tenido la oportunidad de tener. Jiraiya había llegado a crear tantos lazos con el joven ya que ellos compartían algo en común, ambos eran huérfanos y así fuera en mayor o menor medida se habían interesado por aprender un arte shinobi muy poderosa. Tiempo después el joven rubio le había presentado a su amiga que al igual que ellos dos también era huérfano, era algo bastante irónico ya que los tres eran huérfanos. La verdad, ya conocía a la chica desde antes, pero de ahí a pensar que la niña iba a ser su amiga, que ambos chicos eran muy cercanos no era algo que tuvo en mente. A medida que el tiempo pasaban los dos jóvenes habían llegado a ser muy importante para Jiraiya. El sanin de pelo blanco recordaba esa noche. Esa noche donde las dos personas que había llegado a considerar una familia habían muerto. Esa noche del día 10 de octubre donde había perdido más de lo que había llegado a imaginar. Perder todo lo que amaba en una sola noche no fue algo bueno de ninguna forma posible, de verdad. Jiraiya se había culpado de lo que había pasado,
Pensaba que era su culpa ya que se suponía que debía de estar ahí cuando la esposa de su discípulo iba a dar a luz a su bebé, pero él no estuvo ahí. Se había marchado desde que había terminado de hacer unas configuraciones al sello de 4 trigramas y más que eso, estudiado bastante a fin de poder crear un sello mismo que lograron desarrollar y asegurarse que el mismo funcionaba como debería. El rubio había pensado usar este sello para poder usarlo en caso de que las cosas tomaran un rumbo desagradable. No sabía si lo hizo. Lo que sí podía decir es que al estudiar ese sello pudieron darse cuenta de bastantes cosas sobre el sello de 8 trigramas. Él pensó que su discípulo no tendría ningún problema y se había marchado de la aldea, así era cierto que no estuvo demasiado lejos a fin de estar cerca para cuando se le dé el aviso de que la pelirroja iba a dar a luz poder llegar lo más rápido posible. Él pensó que su discípulo era suficiente para controlar la situación en caso de que algo se saliera de control y más que eso, dado al hecho que iba a estar cerca y podría llegar a la aldea rápido, pero se había equivocado, no había sido suficiente solo con él y tampoco fue capaz de llegar lo suficientemente rápido. Sabía que si hubiera estado ahí todo habría sido diferente. Él lo sabía, pero él no había estado ahí, él había salido de la aldea. Porque se había ido de la aldea cuando sabía lo peligroso que era esa situación. ¿Qué era más importante que estar ahí para proteger la aldea, las personas que llamaba familia? Jiraiya recordaba aquella vez cuando su compañera de equipo se marchó de la aldea. Ella se marchó de la aldea luego de la Segunda Guerra Ninja donde perdió a su hermano y a su enamorado. Ella le había dicho que esa aldea estaba maldita. Que esa aldea solo esperaba que se tuviera algo importante para quitárselo a la persona. Él, esa vez no le había creído, no era una persona supersticiosa. Él no creía en esas cosas de maldición y cualquier otra cosa referente a eso. Él era como su sensei y él no creía algo a menos que lo vea o luego de que se haya comprobado. Pero luego de ese día todo había cambiado, luego de ese día donde había perdido las 2 personas que más había querido en su vida, los 2 lazos más fuertes que había tenido en la aldea. Lo único que hacía que él se mantenía en la aldea se había ido. Ese día 10 de octubre que se suponía que tenía que ser un día lleno de felicidad para la aldea ya que su Hokage tendría un hijo, ya que los padres tendrían un hijo, ya que él tendría un ahijado. Todo lo que ellos habían pensado que sería ese día no había pasado. Ese día que tenía que ser de inmensa felicidad se había transformado en un día lleno de muerte y de tristeza. Jiraiya recordaba la única vez que vio el niño o más bien la única vez que vio la mata de cabello rubio que tenía su sensei en sus brazos. De eso él solo se acordaba antes de irse de la aldea. Un lugar donde no pensaba ir en el futuro predecible, estaba seguro de eso. Sabía por qué había dejado la aldea. Él recordaba que estaba buscando al responsable de hacer que el Kyuubi se liberara. Su sensei le había dicho que era probable que el Kyuubi haya sido controlado por un Uchiha. Un Uchiha que no era de la aldea. El hombre le había dado sus razones. Su sensei le había dicho que su amigo Danzo había sido avisado por unos de sus activos que vio en los ojos del Kyuubi la forma de un Sharingan. Desde que su sensei le había dicho eso él había salido a buscar ese hombre. Ese hombre no podía seguir libre luego de lo que hizo. Ese hombre era un peligro y definitivamente no simplemente podría pensar en dejarlo por ahí, libre cuando era posible que su alumno lo haya herido. Por eso él había dejado la aldea, necesitaba encontrar ese hombre y estaba poniendo su interés en ello. Por otro lado, también deseaba encontrarlo por el niño, ya que ese hombre les había quitado a sus padres y asimismo si no daba con el hombre podía llegar hasta el niño en algún otro momento, lo que no iba a ser bueno para nadie. Ese hombre le había quitado a las 2 personas a las que podía llamar familia y también podría continuar haciéndolo amén del hecho que quien sabía cuáles eran los planes del desgraciado sujeto. Por la aldea, necesitaba encontrarlo por lo que hizo que causó la muerte de esas personas que quería tanto, por su ahijado y por él mismo. Él quería encontrarlo para terminar con él, quería vengarse del hombre. Sabía que la venganza solo trae venganza al igual que el odio trae más odio. Sabía que no estaba bien ya que él buscaba la paz, pero sabía que el hombre era un peligro y tenía que terminar con él. Si él no lo hacía el hombre de seguro solo continuaría llevando más dolor al mundo y eso era algo que él no quería. Jiraiya recordaba que él había buscado a su compañera de equipo y había hablado con ella. Él le había dicho lo que su sensei había compartido con él. Ella, como era de esperarse, no había creído tal cosa, pues era bastante increíble que alguien más haya podido controlar al Kyuubi.
Le había dicho que él lo buscaría y terminaría lo que su discípulo había comenzado sin importar el tiempo que le tomara, aunque deseaba que fuera rápido. Si estaba en lo correcto podría estar herido en ese momento y era algo agradable aprovechar tal cosa. Su amiga le había dicho que solo era una pérdida de tiempo buscar a alguien que nadie sabía si existe y si él podría encontrar esa pista que diera la posibilidad que el hombre estaba vivo en algún lugar fuera de la aldea. Sin embargo, el hecho de poder encontrarlo no significaba que iba a ser algo fácil y con el tiempo que había pasado desde entonces sin siquiera encontrar nada. Al parecer le daba la razón a su compañera de equipo ya que había buscado por mucho tiempo y por más que había buscado no había conseguido nada. Él había buscado por todos los pueblos información, pero no había encontrado nada. Lo único que había conseguido era la información que se había formado un grupo llamado Akaski, nada más, lo cual no era lo que él había estado buscando. También le había pedido a su antigua compañera de equipo que fuera a la aldea a fin de poder ayudar en lo más posible en ese tiempo donde simplemente no iba a estar en la aldea, donde iba a estar buscando a ese sujeto. También le propuso cuidar a su ahijado. Ella no deseaba hacer tal cosa, ella no era una niñera. Asimismo le había dicho que quien tenía que cuidarlo era él ya que el hombre había sido su discípulo, no el de ella. Él no lo hizo, había elegido el camino que seguiría y de cierto modo era lo correcto teniendo en cuenta el desastre que podría darse si ese sujeto continuaba por ahí. Él no volvería a esa aldea a menos que sea necesario y si algún día llegaba a ir solo estaría por poco tiempo. Él no formaría ningún lazo con nadie más en esa aldea, no quería volver a perder a nadie más. Jiraiya sabía que su amiga tenía razón cuando ella le había dicho que él podría proteger al niño estando más cerca de él que estando lejos buscando a una persona que nadie sabía si existía o no. Su amiga le había dicho también que buscar era una pérdida de tiempo, que él podía entrenar al niño para que se pudiera cuidar de esa persona, pero él no lo había hecho, había preferido buscarlo y terminar con él por sí mismo. Además, él no estaba seguro si quería volver a entrenar a alguien y estaba aún menos seguro si quería volver a formar lazos con alguien más. Por eso él no quería estar cerca del niño. Por eso quería solo estar de lugar en lugar, compartir con personas y olvidar. Yendo de lugar en lugar sin crear ningún lazo, Jiraiya recordó que lo hizo pensar en todo lo que lo había hecho pensar en el pasado. Él hace unas horas se encontraba caminando por una calle en el pueblo donde estaba. Él mientras caminaba había visto en una tienda un monedero con forma de rana de color verde. Eso lo había hecho recordar ese día que había sido uno de los peores que hayan podido recordar en toda su vida. Él cuando vio el monedero había pensado en hacerle un regalo al hijo de su discípulo, pero él no quería hacerlo. Sabía que si lo hacía él crearía lazos con el niño y él no quería eso. Era cierto que podría solo mandar el regalo de parte de un anónimo y el niño podía tomarlo. Sabía que el niño no formaría lazos con alguien que no conoce, pero que hay de él, sabía quién era el niño. Si le enviaba en regalo él sí formaría lazos con el niño ya que él no podía evitar sentirse bien porque su regalo haya sido del agrado del niño y eso haría que él desarrolle sentimientos por el niño y sí, no era lo mismo estar cerca de alguien que estar lejos, pero sabía bastante bien que la historia de ambos comenzó antes de que se conocieran. Diablos, fue quien le puso el nombre. Sabía que ya él había desarrollado sentimientos por el niño. Sabía que era demasiado tarde para que él no pueda sentir ningún sentimiento por el niño, sabía que era tarde para eso debido a que antes de que el niño naciera ya él había creado lazos con el niño. Tal como sus padres lo habían hecho era tanto así, que ya se había visto como su alumno, como su discípulo. Sabía que antes de que el niño naciera ya era importante para él como lo era para su madre, como lo era para su padre así el niño era de importante para él. Jiraiya estuvo que rebosaba de felicidad porque su discípulo tendría un hijo con el que ya él había hecho sus planes. Él ya conocía el niño desde antes que naciera. Demonios, hasta el nombre se sabía ya que sus padres habían escogido el nombre de unos de sus libros. Él estaba seguro de que si algún día iba a la aldea y le tocaba identificar al niño solo tendría que buscar a alguien con el mismo color de cabello que su discípulo y sabía que en la aldea no había nadie más con un color de cabello similar. Él no quería regalarle nada porque los sentimientos que ya tenía por el niño se harían más grande. A pesar de que él no quería ir a la aldea, a pesar de que él no quería enviarle ningún regalo. Él sentía que tenía que estar cerca del niño, algo en lo más profundo de él le pedía, le exigía que regrese a la aldea y esté con el niño, que acepte la responsabilidad que le había sido confiada.
¿Por qué se sentía así? Él no lo sabía, lo que sí sabía era que él se había estado sintiendo de esa manera a medida que pasaban los días. Sabía que ese sentimiento se iba haciendo más grande conforme el día del cumpleaños del niño se hacía más cercano. ¿Por qué tenía que sentirse de esa forma? Eso no le había pasado antes, entonces ¿por qué le pasaba ahora? Los días para el rubio habían pasado bastante rápido. Por fin el día de su cumpleaños había llegado. Por fin el día 10 de octubre estaba aquí. Él no sabía cómo había pasado y esto dado al hecho que antes los días habían durado mucho más tiempo o al menos así podía sentirlo él, pero de pronto los días se hicieron muy cortos o bien pasaron demasiado rápido y habían pasado sin que casi se diera cuenta de ello. El rubio en días anteriores no sabía si iría a la casa de su amiga. Él había estado dispuesto a ir, sin embargo, a medida que los días pasaban él se sentía más inseguro. Sabía que Ino le había dicho que los padres de sus amigos estarían ahí. Ellos estaban invitados. Él había pensado que tal vez eso era lo que lo tenía tan desconfiado como estaba. Él no quería que lo vieran de esa forma tan horrible como los aldeanos lo hacían. Sabía que conocía a algunos de los padres de sus amigos, pero habían otros que no los conocía. Él no conocía a los padres de Hinata y tampoco conocía a los padres de Sakura. Algo le decía que ellos lo mirarían mal. Él lo sabía, él había visto los padres de Sakura cuando la iban a buscar al parque. Ellos siempre lo miraban de esa forma. Los padres de Hinata no los había visto jamás. En un principio pensaba que la mujer que la acompañaba era su madre, pero se había enterado de que no era así. La mujer solo la cuidaba. Le hubiera gustado que ella hubiera sido la madre de su amiga Hinata, ya que ella había dejado de verlo de esa forma tan horrible con que lo miraban los aldeanos, o al menos, la mujer no lo había visto de esa forma desde el principio. Y sí, es de tener en cuenta que la mujer lo había mirado un tanto intensamente, amén de ser de una forma dura, desconfiada. Sin embargo, las cosas habían cambiado con el paso del tiempo. Diablos, en esas ocasiones donde de vez en cuando llevaba un poco de bizcocho a sus amigos para que le dieran sus opiniones sobre su avance, la mujer había compartido con él. Entonces, sabiendo que se había estado llevando bien con la mujer, le había gustado la idea de que fuera su madre, pero no era así. Solo esperaba que sus padres, si ellos asistían, le gustaría que no lo miraran de mala manera. Este día podría ser uno que le dejara un recuerdo que podría no olvidar jamás y no deseaba que eso pudiera llegar a dañar el momento solo porque lo miraban mal. No, eso no sería algo bueno de ninguna forma posible, de verdad. A pesar de que su amiga Ino le había dicho al rubio que solo tenía que ir a su casa, el rubio no le parecía justo que los padres de su amiga hagan algo a lo que no estaban interesados. Sabía que eso había sido la idea de la niña rubia. Él estaba muy seguro de que sus padres no harían tal cosa. Bueno, podría ser un poco más flexible con el padre de la niña y de esa forma pensar que el hombre podía dar el visto bueno a esto, pero en lo referente a la madre de la niña era algo muy complicado. Por eso le había dicho a Ino que él llevaría algo, ya que él quería aportar con algo además, y antes de conocer la idea de la chica estaba planeando hacer algo con su esfuerzo para compartirlo con sus amigos. La joven rubia se había negado. Ella le había dicho que no era necesario. El rubio sabía por qué su amiga se negaba a que él llevara algo. Por eso le había dicho que él le haría una pequeña porción para que ella pruebe que no lo hacía tan mal como la última vez que lo había hecho. La joven rubia se había negado. Sin embargo, el rubio le había insistido tanto que la niña había terminado aceptando. Al día siguiente, la niña había probado y le había gustado. Había dicho que está bien, que podía llevar algo, pero aún entonces no era algo necesario. El niño solo debería de preocuparse por asistir. El rubio abrió sus ojos dándole la bienvenida al día de su cumpleaños, un día que prometía que sería uno de los mejores días que había tenido, ya que él compartiría con sus amigos y con los padres en una fiesta que le iban a hacer. La verdad, a sabiendas de su historia hasta el momento podría prestarse para desconfiar, pero el hecho de haber estado con algunos de ellos lo hacía tener en mente que podría no pasar nada malo. El rubio se levantó de su cama con solo una sola cosa en su cabeza. Le había dicho a su amiga días atrás que él llevaría algo y él lo haría. Por eso el rubio se había levantado temprano de su cama con el propósito de hacer lo que él había dicho que haría. El rubio salió de su cama, se duchó y limpió sus dientes. Una vez que había terminado de asearse como era debido, él se dirigió hacia la cocina, donde él se tomó su tiempo para hacer algo para llevar y compartir con sus amigos. Algo que en un principio había sido su idea para compartir con ellos,
pero debido a su amiga se lo había quitado de sus manos y había pasado a las manos de los padres de su amiga. El rubio una vez en la cocina él tomó el libro y buscaría algo que se vea bien para hacerlo. El rubio leía página tras página buscando cuál escoger para hacer y leía los mismos. Bizcocho de zanahorias, ingredientes, 250 gramos de zanahorias crudas, ya peladas y ralladas. 200 gramos de harina, 7 gramos de levadura en polvo o polvo de hornear, 125 miligramos de aceite de girasol, puede usar de oliva, pero le dará un sabor más fuerte al pastel de zanahoria, 4 huevos, 200 gramos de azúcar. Preparación: trituramos las zanahorias junto con el aceite. Echamos los huevos en un bol y los batimos con el azúcar, añadiendo luego la pasta de zanahoria que se ha preparado con anterioridad. Incorporamos la harina y la levadura tamizadas y mezclamos con cuidado. Engrasamos con aceite o mantequilla un mole y echamos la masa. Hornear a 185 grados centígrados unos 30 minutos o hasta que se vea que al pinchar con un palillo o la punta de cuchillo en el centro del bizcocho de zanahoria este salga limpio. Bizcocho de naranja, ingredientes, 4 a 5 huevos, el zumo de una naranja, una taza de aceite de oliva, una taza y media de azúcar, ralladura de limón, ralladura de naranja, 2 tazas y media de harina, un sobre y medio de levadura. Pasos para seguir para hacer esta receta. Para empezar a preparar el bizcocho de naranja, precalienta el horno a 180 grados centígrados arriba y abajo. Después, introduce en un recipiente el zumo de naranja y los huevos. Incorpora los huevos uno a uno para mezclarlos mejor y conseguir una mayor esponjosidad. Luego, introduce el azúcar poco a poco y sigue mezclando. Puedes utilizar unas varillas manuales para remover o eléctricas, pero es mejor que lo hagas a mano para evitar salpicar. Ahora, incorporar a la mezcla del bizcocho de naranja el aceite de oliva sin dejar de remover. Cuando esté bien integrado, añade las ralladuras de naranja y de limón. Puedes rallar medio limón y media naranja o una pieza entera en función de la intensidad de sabor que quieras darle. Si no tienes aceite de oliva, el de girasol también sirve. Ahora es el momento de la harina. Tamízala junto con la levadura y añádela poco a poco, sin dejar de mezclar. El hecho de tamizar la harina le aportará una textura aún más esponjosa al bizcocho de naranja casero. Es muy importante que no la viertas toda de un golpe, pues te costará más mezclar los ingredientes. Cuando todos los ingredientes de la masa estén bien mezclados, coge un molde para bizcochos y, o bien unta un poco de mantequilla para que no se pegue o coloca papel de horno. Luego, vierte la mezcla y hornéalo durante 30 a 40 minutos hasta que la superficie se vea dorada. Para asegurarte de que está hecho, realiza la prueba del palillo, introdúcelo y si al sacarlo está limpio el bizcocho está listo. Bizcocho de Hougor, ingredientes, yogur de limón, una medida de yogur de aceite de oliva, 2 medidas de yogur de azúcar, 2 medidas de yogur de harina, 3 huevos, un sobre de levadura en polvo, mantequilla, azúcar glass. Pasos para seguir para hacer esta receta. Antes de preparar el bizcocho de yogur, precalienta el horno a 180 grados centígrados. 2. Casca los huevos en un bol y añade el azúcar. Bate con una varilla manual o con una cuchara de madera. 3. Añade al bol el aceite y el yogur y sigue batiendo. 4. Tamiza, pasando por un colador para que coja aire, la levadura y la harina en la mesa, añádelas a la masa y mezcla bien. 5. A continuación, unta en el molde mantequilla, espolvorea harina y vierte dentro la masa del bizcocho de yogur. Introduce el molde en el horno durante 40 minutos. 6. Cuando pasen los 40 minutos, mira que esté bien y apaga el horno. Retira el bizcocho y deja que se temple. Después pasa un cuchillo por los bordes del molde para poder sacarlo fácil y así desmoldarlo. 7. Espolvorea por encima del bizcocho de yogur azúcar glass al gusto y lo tendrás listo para servir. Bizcocho esponjoso, creo que este está bien. A ver los ingredientes: 6 huevos, 4 medias de azúcar del envase del yogur, 2 yogures de limón, 2 medidas de aceite, media medida de anís, opcional, ralladura de limón, canela en polvo, opcional, 6 media de harina, un sobre de levadura. Pasos para seguir para hacer esta receta. En primer lugar, batimos los huevos y el azúcar lentamente hasta conseguir una mesa de color amarillo. La masa debe obtener un color más bien claro y no debe tener grumos.
A continuación, seguiremos añadiendo el resto de los ingredientes en el mismo recipiente también lentamente y mezclando a conciencia, sin importar el orden hasta llegar a la harina junto con la levadura, que tienen que ser los últimos ingredientes que añadamos. Mientras mezclamos todos los ingredientes hasta conseguir una masa consistente y sin grumos debemos ir preparando el molde que vamos a utilizar. En este caso, embadurnamos el molde con mantequilla utilizando un pincel de cocina para que de este modo se pegue el papel de horno y así no se nos pegue la masa a la bandeja una vez la metamos en el horno. De este modo evitamos que se nos desmonte el bizcocho y quedará mucho más perfecto. Después, mezclaremos en un recipiente aparte la harina con la levadura e iremos añadiéndolas al resto de ingredientes muy poco a poco, removiendo cada vez para que los grumos que se van formando se deshagan y, además, las celdas de aire que se van formando permanezcan y así nos ayuden a que nuestro bizcocho salga bien esponjoso. La temperatura ideal a la que tiene que estar el horno es entre 170 grados centígrados y 180 grados centígrados. Además, debemos precalentarlo antes de meter la masa dentro, normalmente a una temperatura más alta para después poder bajarla al introducirla. Esta sería la temperatura óptima para esta receta para que no se nos queme el bizcocho y se haga bien en unos 35 o 40 minutos. Una vez hemos acabado el bizcocho, es decir, cuando comprobamos que está totalmente hecho, apagamos el horno y abrimos la puerta. No hace falta abrirla del todo, solo unos centímetros para que entre el aire frío lentamente y no se desinfle el bizcocho por el cambio exagerado de temperatura. Es recomendable dejarlo dentro del horno en estas circunstancias durante unos 10 minutos hasta sacarlo del horno y dejarlo enfriar. Y así, ya tendríamos nuestro bizcocho esponjoso y daríamos por finalizada la receta. Bueno, creo que voy a hacer dijo el rubio a la vez que dejaba el libro sobre la repisa de la cocina y se iba a buscar lo que necesitaba para hacerlo. El ocaje desde que se había levantado lo había hecho con un mal sentimiento, algo que era diferente a como siempre se levantaba de su cama. Claro, no podía esperar que todo el tiempo las cosas fueran igual, pero al menos este día no era algo que había llegado a pensar ni encontrar un porqué en ese sentimiento. El hombre había tomado un baño como era habitual cada vez que se levantaba de su cama y una vez que había tomado un baño, había desayunado y luego lavó sus dientes. Cuando había terminado él se había dirigido hacia su trabajo, cosa que no le tomó mucho tiempo y es que, desde que se volvió el ocaje otra vez cambió su lugar de residencia. Por tanto, estuvo en su lugar de trabajo al menos en su ubicación, solo se había dirigido hacia su oficina para ver cuánto trabajo tenía para mañana. Sí, no pensaba en trabajar el día de hoy, tenía otras cosas en mente. Por tanto, no iba a trabajar hoy o por lo menos no lo haría todo el día. Como era costumbre, hoy era su día de descanso de ese tedioso trabajo que tenía. Hoy, era el día de cumpleaños de la figura de nieto que tenía y con quien en meses pasados había estado un tiempo enseñándole diferentes cosas para que pueda capaz de hacer sus cosas mientras viva solo. El hombre mayor, el ocaje, no tenía nietos, por lo menos no todavía. Sabía que tendría un nieto, pues su hija estaba embarazada y solo era cuestión de tiempo para que pueda ser abuelo por parte de su hija, pero aún así no iba a dejar de ver al niño como un nieto aunque venga por alguien más cercano a él en lo referente a genética y por tanto, nieto que en toda regla era su nieto a diferencia del rubio que no era su familiar de sangre, pero eso no le importaba al hombre mayor ya que cada una de las personas que vivían en la aldea, él los consideraba su familia y eso no cambiaría. Además, él no dejaría de querer al niño ya que sabía que él seguía con vida gracias al sacrificio que sus padres hicieron para salvar a la aldea y a todas las personas de la aldea. Él no dejaría de querer al niño como si fuera su familia, no porque tenía un compromiso con los padres del niño. No. No tenía nada que ver. Él lo haría porque le había tomado un verdadero aprecio al niño. Él quería al niño como su familia. Sí, había pasado cosas con el niño y si bien era cierto que estuvo alejado de él, no dejó de ser así. Lo consideraba muy cercano a él aunque no era su familia, aunque no lo era. Por eso él había ido a su oficina para ver cuánto trabajo tenía ya que quería pasar todo el tiempo que pudiera con el niño además de descansar un poco. Una vez que él estuvo en su oficina él vio que si tenía un poco de trabajo reunido, sabía que para mañana se haría más grande y tal vez lo mejor era terminar con ese asunto de una vez. Era temprano, algunas de las tiendas donde pensaba ir ni siquiera habían abierto correctamente, así que, podía ser una buena idea terminar con eso, pero no deseaba hacer tal cosa.
Había decidido dejarlo para otro día, no era mucho trabajo por el cual preocuparse y por tanto intentar terminar con él no estaba en su mente. Solo esperaba que no se hicieran demasiado para mañana. El hombre, a pesar de haber pasado tanto tiempo en ese trabajo, no entendía cómo era posible que no dejaran de llegar todo ese papeleo, que hayan problema y personas malvadas por ahí era sorprendente, de verdad. Sí, tenía que agradecer que gracias a ello los Shinobis podrían conseguir dinero, pero no dejaba de ser algo sorprendente. El hombre dio un suspiro de cansancio que había acumulado solo de ver esos papeles y documentos que tenía que revisar y salió de la oficina. Bueno, creo que debo ir a comprarle algo a Naruto. Ni siquiera he pensado que sería bueno para regalarle, era cierto que tuvo esto en mente desde hace unos días. Sin embargo, con ese trabajo no había podido salir a buscar algo, siquiera ver algo bueno para poder comprarle al niño. Bueno, podré resolverlo en la tienda, pensó el hombre. Hiruzen llevó su mirada a un lado al escuchar unos pasos que se acercaban y vio a su secretaria que se dirigía hacia él con más papeleo en sus manos. Hola, Lord Hokage, ¿cómo ha amanecido? Preguntó la mujer tranquilamente y con una pequeña sonrisa mientras se acercaba al hombre mayor. Bien, ¿y usted? Respondió el Hokage mirando a la mujer. Muy bien, ¿a dónde va? Preguntó la mujer curiosa deteniéndose a unos pocos pasos del hombre, quien, sabiendo que la mujer iba a llevarle trabajo dado a las hojas que tenía en manos, abrió la puerta. Bueno, hoy es el cumpleaños de Naruto y voy a pasar el día con él, o eso creo. ¿Quieres venir conmigo? Preguntó el Hokage a sabiendas que la mujer hace un tiempo había sido muy cercana al chico. Sin embargo, desde hace un tiempo había dejado de interesarse por él y, sabiendo un poco la historia de la mujer, tal vez debería de ser por eso mismo. La mujer, al oír el nombre del niño que ella solía ir a ver cuando el niño era más joven, su estado de ánimo había cambiado. Ella recordó cómo ella visitaba al niño y, más que todo, lo bien que la había pasado con él, que llegó a cargarlo, como incluso le había llegado a decir al Hokage que ella quería adoptar el niño. Pero eso había cambiado cuando ella había escuchado en el pueblo que el niño estaba relacionado con el Kyuubi, que el niño era el Kyuubi, que el Kyuubi había tomado el cuerpo del niño cuando el cuarto lo había derrotado hace años, entre otras cosas más que se decía del niño. Ella al principio no lo creía y le había preguntado al hombre mayor y él mismo le había dicho que nada de eso era cierto. Si tan solo una parte de eso fuera cierto, el niño no iba a actuar como lo hacía, y esto, como cualquier niño. El Hokage le había dicho que el Kyuubi, esa bestia que los había atacado esa horrible noche, había sido asesinada por el cuarto. Ella le había creído al principio, y luego sus padres, que habían resultado gravemente heridos debido al ataque de esa maldita bestia, habían terminado muriendo. Gracias a esa maldita bestia sus padres habían muerto y eso le había dolido mucho, como era de esperar. Desde ese día que sus padres habían muerto, ella había empezado a odiar al Kyuubi, pero al escuchar ese rumor dirigió el sentimiento hacia el niño. Había tomado uno de los rumores que decía, el niño era la reencarnación del Kyuubi en forma humana y que una prueba de ello era las marcas de bigotes que tenía el niño en sus mejillas. Ella odió el día en que ella le había pedido al Hokage que le dejara a cargo del niño, no sabía cómo diablos siquiera llegó a pedirle tal cosa al hombre. ¿Cómo ella había podido decir eso cuando ese maldito niño había asesinado a sus padres? Sí, no lo sabía en ese momento, pero el hecho de saber que lo había hecho no era bueno. No la hacía sentir para nada bien, de verdad. ¿Y cómo hacerlo? Cuando ese niño había destruido la mitad de toda la aldea. Cuando ese niño había asesinado a tantas personas ese día. El Hokage, que había visto la reacción de la mujer cuando le había hecho la propuesta de ir con él donde el rubio, no le había gustado la reacción que había tenido. El hecho de recordar que la mujer le había dicho que le gustaría quedarse con el niño sin importarle lo difícil que sería hacerlo cuando ella tenía que trabajar, no fue algo muy bueno. Él recordaba que le había dicho que se quedara con el niño debido a que tras el ataque que habían sufrido todo tenían que hacer su mejor esfuerzo para ayudar a recuperar la aldea de ese ataque. El Hokage no se había sentido bien con el cambio de ánimo que había sufrido la mujer tras la mención del niño en la conversación. Sabía que los padres de la mujer habían quedado gravemente heridos tras el ataque del Kyuubi y que luego de un tiempo sus padres no se habían podido recuperar y habían muerto. Pero él no pensó que ella cambiara tanto después de eso. Él no había pensado que luego de que ella había querido tanto al niño ahora lo odiaba, o al menos no deseaba saber nada del niño. Nuevamente se preguntaba si había hecho lo correcto al no decir de quién era hijo el niño.
ya que se había dado cuenta que los únicos que no odiaban al niño eran los miembros de ese clan. Claro, era cierto que por lo que había estado pasando desde la salida de ese rumor, muchos habían llegado a cambiar un poco de opinión con respecto al niño, y esto más por el hecho de alejar de ellos esa mala reputación que se habían ganado con ese rumor. Sabía que ellos solo eran un pequeño muy reducido de número de personas con respecto a todas las demás personas en la aldea que odiaban al niño. Entonces, ¿vienes conmigo o no?, preguntó el Hokage nuevamente, y más por el hecho que la mujer cambiara de opinión sobre el niño, y es que sabía que estaba muy equivocada. No, creo que voy a quedarme, tengo mucho trabajo, Lord Hokage, dijo la mujer, quien continuó su camino a la oficina del hombre donde iba a dejar los documentos y hojas de papel que tenía. Ya veo, nos vemos luego. Entonces, una vez que Hiruzen había dicho eso, él se marcharía dejando a la mujer sola. La mujer se detuvo en la puerta y se giró en la dirección que el hombre tomó y se quedó observando al mismo, hasta que se alejó tanto para desaparecer entre el pasillo y más al bajar las escaleras. ¿Por qué le gusta estar cerca de ese niño?, se preguntó mirando en la misma dirección. No podía comprenderlo. Ese niño no era algo bueno y el hombre aún estaba cerca de él como si no fuera nada malo, como si hace tanto tiempo no fue responsable de causar mucho daño en la aldea. Cerca de un niño que le había traído dolor a su vida, dolor a la aldea. ¿Acaso él solo está cerca de él para mantenerlo a la vista o para controlarlo? Si era un niño, tal vez se podría llegar a cambiar la forma de pensar del monstruo y podría llegar a tenerlo de su lado, a favor de la aldea, y así evitar algo como eso de nuevo. ¿Acaso él solo está cerca de él para evitar que el niño se salga de control y nos haga daño? Era una posibilidad. El hombre, tan fuerte como lo era, podría ponerle punto y final de una vez, lo que sin duda todos le iban a agradecer bastante. Nos estará cuidando de que ese maldito niño intente hacernos algo. No tenía la menor idea de eso, pero a su forma de ver las cosas, la mejor forma de cuidarlos era terminar con el niño, y esto era algo que deseaba que pase pronto. No muy diferente a otros en la aldea, la idea de que el niño dejara de estar en la aldea para siempre era algo que le hacía mucha ilusión, algo que le gustaría que se cumpliera, de verdad. Eso ha de ser la respuesta a por qué él está cerca del niño. Él nos está protegiendo de ese monstruo. Dejando sus pensamientos a un lado, dejó de mirar al lugar por donde el Hokage desapareció y se dio la vuelta antes de caminar dentro de la oficina y camino hasta el escritorio donde dejó los documentos que tenía en sus manos. El Hokage, desde que había salido de la torre, había comenzado a ser saludado por todas las personas que lo veían por las calles. Mientras caminaba, él se preguntaba cómo era posible que unas personas que le mostraban tanto respeto eran capaces de odiar tanto a un niño que él no quería que sea odiado. ¿Cómo podían mostrarle tanto respeto cuando desobedecían sus ideales? Cómo ellos se habían dejado influenciar por algo que no iba con lo que él quería para el niño. Ellos se dejaron influenciar de solo un rumor. ¿Cómo ellos eran capaces de odiar con tanta fuerza a un niño que no tenía nada que ver con lo que había pasado esa noche? Él era un profesor y como profesor tuvo mucho que estudiar. Gracias a esos estudios y fue capaz de comprender y aprender muchas cosas. Él había aprendido muchos jutsus, había aprendido estrategia, había aprendido materias como matemáticas, física, historia, entre otras. También había llegado a comprender con el tiempo cómo funcionaban las personas hasta cierto punto. El Hokage lo sabía, era un ninja y también el líder de la aldea, tenía que saber cómo manipular a una persona. Sabía que las personas siempre han sabido odiar más que a perdonar. Por eso no se le hacía tan extraño que unas personas llegaran a odiar tanto, pero no podía entender cómo ellos eran capaces de odiar a un niño de esa forma. Él había estudiado y aprendido mucho a través de todo el tiempo que había vivido. Sin embargo, la vida se había encargado de demostrarle que él no sabía nada. Siempre habrá algo nuevo que aprender. Y el odio injustificado. Sí, injustificado, ya que ellos no sabían nada. Solo era un rumor que ellos no sabían si era cierto, e incluso entonces decidieron creer sus propias cosas sobre ese asunto, y no fue algo bueno, fue muy decepcionante, de verdad. Pero eso no importó, ya que los aldeanos encontraron su propia justificación para hacerlo y así mismo se estaban encaminando a perder toda la gracia que podrían obtener del niño y de quién sabe cuántas personas. Ellos habían encontrado la forma de poner todo ese odio que tenían sobre un niño y las consecuencias de eso, más allá de lo injustificado, de lo moral, era algo que no podía ser bueno bajo ningún motivo. Fin 15.